Bien, vamos a comenzar con la clase y bueno, las personas que se vayan conectando más adelante pues van a tener la información a medias, pero pueden ver el video que va a estar en el canal de YouTube. Bien, nosotros el día de ayer habíamos quedado que de entre todos los que estuviesen en la clase el día de hoy iban a participar para poder crear una estrategia que sea rentable. ¿Y cómo vamos a saber nosotros si es rentable? Porque primero la tenemos que comparar en el gráfico, ver en qué momento esas zonas reaccionan, por qué reaccionan y qué tipo de probabilidad tenemos, si es positiva o negativa, es decir, qué porcentaje de asertividad tenemos nosotros para poder decir que esa estrategia funciona o no, y de qué manera la vamos nosotros lo vamos a averiguar aplicándolo en el gráfico en el pasado, obviamente, porque en el presente probablemente hay muchas personas que van a decir no, pero en la actualidad no funciona, pero no vas a saber si funciona en la actualidad, porque primero lo tienes que comparar con la estructura que ya se ha creado en el pasado y de esa manera en el futuro tú puedes saber si funciona o no funciona. Bien, a ver, por una pregunta, ¿cómo podría ser la entrada hoy en ventas del STEP? A ver, en un ratito vemos el STEP, ya me han pedido dos índices, el Boom 1000 y el STEP Index, esos son dos índices que vamos a ver al final de la clase cuando terminemos de crear nosotros nuestra estrategia para cazar Spike. Bien, lo que yo les comentaba es lo siguiente. Nosotros primero, para poder identificar zonas de reacción del precio, tenemos que tener algo que es muy importante. Y quiero saber si ustedes están de acuerdo o no en lo que les voy a comentar. Si nosotros tenemos este tipo de tendencia del mercado alcista, pero sin impulsos y retrocesos, en este momento del mercado, yo no puedo identificar zonas de reacción del precio. ¿Por qué? Porque aquí el mercado no me está demostrando ninguna zona de impulso ni retroceso. Por ese motivo, yo diría que la primer condición para la estrategia es que el mercado tiene que tener estructura. ¿Y a qué me refiero con que tenga estructura? Que tenga impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso y retroceso. Quiero saber si ustedes están de acuerdo o no. Es mucho más fácil identificar zonas de reacción cuando el mercado está haciendo este movimiento que cuando el mercado solamente hace un impulso de esta manera. Bien, entonces, dicho esto, ya tendríamos nuestra primer condición para poder identificar zonas de reacción. La primer condición, ¿cuál sería? Estructura. La estructura del mercado tiene que tener impulsos y retrocesos para poder nosotros identificar zonas de reacción. Bien, acá nosotros ya tenemos una zona que tiene impulsos y retrocesos, como lo están viendo en este lado. Estos son los impulsos, retroceso, impulso, retroceso. Esta es una zona de estructura del mercado. ¿Por qué? Porque tiene impulsos y retrocesos. Bien, ahora, una vez que nosotros identificamos la zona de movimientos del mercado con impulsos y retrocesos, yo puedo identificar que las zonas donde el mercado reacciona es cuando en el pasado el mercado ya hizo una acción de impulso a la baja, como por ejemplo acá esta zona tuvo una reacción. ¿Por qué? Porque en el pasado hubo una reacción del mercado. Esta zona tuvo una reacción. ¿Por qué? Porque justo en este momento del precio, en el pasado, el mercado hizo una reacción. Esta zona acá tuvo una reacción. ¿Por qué? Porque en el pasado también hubo una zona de reacción. ¿Están de acuerdo con eso? A ver si están de acuerdo. A ver si me están siguiendo el hilo de lo que les estoy comentando. Lo que quiero que ustedes sepan en este momento es que el mercado siempre va a reaccionar en zonas donde en el pasado ya tuvo una reacción. Bien, es decir, acá en este momento el mercado hizo esta reacción porque en el pasado, en esta misma zona, ya hubo una reacción. Bien, entonces toda acción va a generar una reacción más adelante. Bien, toda acción va a generar una reacción. Acá hay una acción del precio, realizó un impulso y luego cuando el precio volvió a la misma zona, volvió a reaccionar. Entonces ya tendríamos una segunda condición. Bien, que sería la zona de reacción. Primera condición, estructura del mercado. Segunda condición, reacciones de las zonas. Y para mí en particular, me gusta cuando el mercado reacciona por lo menos 2 veces para que en la tercera zona o en la tercera reacción, ahí yo sí puedo ingresar para estar como más confiado de que el precio en esa zona me va a dar una entrada positiva o me va a dar una entrada a mi favor. Porque a veces pasa que, por ejemplo, en este caso, yo tengo esta zona que el precio reaccionó, pero si yo marco esta zona como una zona de reacción, el precio no llegó sino más abajo, el precio reaccionó y nunca llegó a esta zona. Entonces para mí o para yo poder validar una zona de reacción, a mí me gustaría, si ustedes están de acuerdo, que el precio por lo menos tenga 2 toques
en la zona y en el tercer toque yo sí poder ingresar en una operativa a ventas. ¿Por qué? Porque un solo toque para mí no es confianza, no me da confianza un solo toque. Me da mucho más confianza cuando el precio tiene por lo menos 2 toques. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos acá esta zona, bien, por acá. Tenemos un toque y en este lado tenemos 2 toques y acá en el tercer toque de la zona el precio reaccionó a favor. Tenemos 1, 2 y en el tercero reaccionó. Bien, por acá tenemos 1. Bien, este no llegó. Este entonces no es válido. Seguimos buscando por acá. Por acá tenemos 1, 2 y por acá, bien. Si hubiésemos entrado en esta operativa, en esta zona, hubiese sido perdida. Pero cuando el precio regresa a la zona, vuelve a dar por acá un tercer toque. Ya tendríamos 1, 2. A partir del segundo toque podemos entrar en operativa. Acá se pierde. Tenemos una perdida. Por acá tendríamos un cuarto toque. Es decir que en esta ingresaríamos porque viene 1, 2. Este tercer toque fue perdido, pero en el cuarto toque me dio la entrada. Pero justo aquí yo estoy viendo algo muy importante. Que el precio, cuando respeta esta zona, hizo un rompimiento de la estructura en este lado. Si ustedes se dan cuenta, el mercado me hizo esto. Por acá tengo esta zona así. Después el precio hizo un rompimiento a la alza y luego rompió a la baja, dándome estos toques. Y cuando el precio regresa a la zona, reacciona por la parte de abajo. Es decir, que acá tenía esta zona como soportes, el precio reaccionando 1, 2 veces, en el tercero lo rompe y en el cuarto el precio respeta, pero como un soporte. Es decir, que el precio cuando hace un rompimiento de la estructura, también me da una confirmación de entrada. Bien, el tercer toque, entonces, en rompimiento de estructura, funciona para este tipo de estrategia que nosotros estamos evaluando el día de hoy. Entonces, ya tenemos que el precio puede reaccionar de esta manera haciendo 1, 2. En el tercer toque de la parte superior puede reaccionar acá en esta zona. O si el precio me hace un rompimiento de la estructura acá en esta zona, este toque por acá en la parte superior es válido para que el precio tenga continuidad. Es decir, que podríamos decir que ese sería otra de las condiciones, que el precio tenga estructura del mercado. Como segunda condición, una zona de reacción. Y como tercer condición, un rompimiento de la estructura. Pero hay otra cosa muy importante acá, que esta condición ya sería la cuarta, pero para mí con que se cumplan 3 condiciones ya es suficiente para yo entrar. Pero si tengo 4 condiciones, sería mucho más eficaz la entrada en esta zona. Si ustedes se dan cuenta por acá, voy a acercar un poquito más el gráfico. Justo acá en esta zona, yo tengo un patrón de doble vela que yo se los vengo mencionando hace muchas veces. En clases anteriores, que este patrón de doble vela es muy importante porque me demuestra a mí fuerza alcista, fuerza bajista en este caso para el Crash 300. Bien, y justo este patrón de vela, de doble vela, se da en una zona de reacción del precio. Esto no es coincidencia. Esto se tiene que dar porque justo en esta zona es una zona de acción de precio y de reacción del precio. Bien. Entonces, este patrón lo podríamos también tomar como una condición, que sería la cuarta condición, que sería un patrón de doble vela, pero yo ya sé que si tengo 3 condiciones que se estén cumpliendo de las 4, yo ya pudiese ingresar en una operativa. Quiero saber si ustedes están de acuerdo o no para poder ya darle seguimiento a esta estrategia que estamos analizando el día de hoy, para saber si funciona o no funciona. A ver, quiero ver en el chat si están de acuerdo, por favor. Las condiciones serían las siguientes. 1, estructura del mercado, que tenga movimientos de impulsos y retrocesos. 2, que tenga zonas de reacción por lo menos de 2 toques. 3, el rompimiento de la estructura, que también es válido como una zona de reacción. Y 4, que puede ser una adicional que tenga un patrón o el precio en el rompimiento lo acompaña un patrón de doble vela. Bien, estas son las 4 condiciones para no agregar más cosas, porque si agregamos más condiciones, entonces se van a limitar la cantidad de entradas que podamos tomar en un día analizando el mercado. Si colocamos más condiciones, por ejemplo, si agregamos una EMA y que justo el precio toque en una EMA, eso por lo menos a mí no me gusta. Las EMA, ustedes saben que forman parte de los indicadores y a mí no me gusta utilizar indicadores para poder realizar este tipo de estrategias o también para analizar el mercado. Yo no utilizo ningún tipo de indicador. Lo mío es más análisis técnico y en este caso lo que estamos aplicando en esta estrategia es acción de precio.
Bien, lo voy a escribir en la pantalla, ya lo había escrito por acá en un bloc de notas mientras se lo estaba comentando a ustedes, pero estas son las condiciones, a ver por acá, las condiciones que nosotros vamos a tener en cuenta para poder realizar una entrada en esta estrategia que estamos aplicando el día de hoy. Voy a colocar por acá, esto sería punto número 1, por acá 2, por acá 3 y por acá 4. Bien. Estructura del mercado, tiene que ser que el precio tenga movimientos de impulsos y de retrocesos. Bien. Ahora, zonas de reacción por lo menos 2 toques, sería en este caso 1, 2 toques y en el tercero es donde yo voy a ingresar. Si el tercero se me da en un rompimiento, que fue la última condición que agregamos, rompimiento de estructura, si el tercero, por ejemplo, el precio me hace un rompimiento de estos máximos, luego el precio puede regresar a la zona utilizando esta zona de reacción a la baja que lo tenía por este lado, ya lo puede utilizar como una zona de reacción a la alza. Así que atentos con eso. Este ejemplo que estoy acá dibujando sirve para los boom. No es el ejemplo que yo quería dibujar para el crash. Para el crash, perdón, sería de la siguiente manera, que es el que estamos viendo ahora en este momento. Tengo una zona de reacción, tengo un toque, 2 toques por este lado, de acá abajo. Bien, justo en esta parte el precio me hace un rompimiento de la estructura y acá en esta zona yo puedo ingresar nuevamente a vender. Bien, y el patrón de doble vela se me tiene que crear en esta zona por acá. Acá tengo una vela y por acá tengo otra vela. Bien, justo el patrón de doble vela tiene que estar por acá cerca de la zona donde estén las reacciones del precio. Esta sería la estrategia para el crash 300. Si quieren pueden tomarle un capture. Acá nuevamente voy a colocar las condiciones a un ladito y las voy a leer nuevamente con ustedes. Perdón, por acá lo borré. Ahora sí. Bien. Primera condición, estructura del mercado. Movimientos de impulsos y retroceso. Bien, por acá tengo impulso, retroceso, es decir que en este dibujo la condición se cumple. Segunda condición, zonas de reacción por lo menos de 2 toques. Por acá tengo un toque, 2 toques. Bien, ya tengo la segunda condición confirmada. Punto número 3, rompimiento de la estructura. Bien, por acá tengo un toque, 2 toques, el precio rompió la zona justo en el toque o en los toques de la condición que yo ya estoy viendo de la número 2, del por lo menos 2 toques de las zonas de reacción. Y el cuarto y último, que este lo vamos a usar opcional, es decir, que si de estos 4 se cumplen 3, yo ya puedo ingresar en la zona. El cuarto, la cuarta condición es un patrón de doble vela en la zona del rompimiento de la estructura. Bien, en la zona del rompimiento tiene que haber un patrón de doble vela para yo poder confirmar la zona. Y como les comenté anteriormente, de las 4 condiciones, con 3 que se cumplan es suficiente para yo poder ingresar en una operativa. Quiero que me escriban en el chat si están de acuerdo y vamos a comenzar a ver en el mercado si esta estrategia se cumple para nosotros poder comenzar a aplicarla para cazar Spike en el Crash 300. Bien, quiero que me confirmen por favor. Los tokens tienen que ser por encima. Para el Crash, no, para el Crash. Bien, ahora lo vamos a ver en el gráfico. No me voy a adelantar a la pregunta que estás haciendo porque sí funciona por la parte de arriba. Tanto como por la parte de arriba como por la parte de abajo. Funciona. Las zonas de reacción funcionan. Por ejemplo, si yo en este lado marco también esta zona por acá, acá arriba, yo tendría un toque, 2 toques y estaría esperando el tercero. Pero recuerda que tiene que haber también alguna de estas condiciones para yo poder ejecutar una entrada. No solamente con las 2 primeras con estructura del mercado y con zonas de reacción, solamente tendría 2. Me gustaría que hubiese un patrón de doble vela en esta zona o un rompimiento de la estructura para yo poder ingresar en la operativa. Bien, a ver, es solo para 300, lo estamos aplicando ahora para 300, pero ustedes lo pueden aplicar para otros índices. Ojo, esto lo estamos haciendo hoy desde cero, yo no tenía nada grabado o nada escrito, solamente llegué, les comenté el día de ayer a ustedes que íbamos a realizar hoy una estrategia y lo estamos haciendo en este momento. Estas condiciones las acabamos de ver en el mercado, que son las condiciones que más se repiten para nosotros poder realizar o ejecutar alguna acción para poder aprovechar esos movimientos del mercado. ¿Y cuál es esa acción? Aplicar una estrategia con los movimientos estructurales del mercado. Bien, ¿esa estrategia es solo para cazar Spike? Sí, es solo para cazar Spike. El Crash 300 para la persona que está preguntando. ¿A qué horas es live? A ver, estrategia, la tendencia. Bien, la tendencia no importa si es alcista o es bajista porque es solo para cazar Spike. Tú necesitas solamente una reacción de 1 minuto del mercado. Bien, ahora, si tú estás en una estructura del mercado donde no te da impulsos ni retrocesos, sino la estructura es lineal, acá no hay zonas de reacción. Ahora, si tú
buscas una estructura del mercado donde hay impulsos y retrocesos, en estas zonas tú puedes aprovecharlas para cazar spike. Bien, entonces, profe, evitas. Sí, pero para Francia, que está consultando eso, si hay una velita doji, es efectivo también, incluso cuando hay una vela pequeña por acá dentro del rompimiento también es válido, pero pasa que eso se cumple menos en el mercado. Entonces, si le agregamos más condiciones, va a ser mucho más difícil para poder ejecutar una entrada. Pero con estas condiciones ya es suficiente. Bien. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a bajarlo por acá y vamos a comenzar a aplicarlo en el mercado. A ver cómo funciona. Bien. Bien, por acá tenemos entonces. Primero tenemos que tener estructura del mercado. Por acá tenemos estructura de impulsos y retrocesos que se pueden notar a simple vista. Bien. Luego tenemos que tener zonas de reacción por lo menos 2 toques. ¿Sí? Por acá yo tengo. Acá le voy a señalar este porque fue el primero que habíamos marcado, pero acá tengo solamente un toque. Si el precio acá en este momento hubiese llegado hasta acá, ya tendría 2 toques. Es decir, que si hubiese llegado más adelante, yo ya podía haber ingresado en una operativa, pero no fue el caso, acá en este. Bien, por acá yo veo que el precio me hizo este momento, o este momentum, a la baja. Luego me realizó un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. Bien, acá yo ya tengo 1, 2, 3 toques. Esta zona es válida para yo identificarla como una zona de reacción. Bien. Identifico mi zona de reacción por acá. Ya tendría 2 condiciones. Primero, estructura del mercado. Segundo, zona de reacción. Ahora, rompimiento de la estructura. Por acá yo veo que el precio me hizo un rompimiento de la zona, un rompimiento de la estructura. Entonces, esta zona para mí ya es válida como una zona de reacción. ¿Qué pasa más adelante cuando el precio vuelve a llegar a la zona? Acá yo ya tengo mi primera entrada positiva. Bien. Entonces, acá funcionó bastante bien. Aplicando las condiciones que vimos. Primero, estructura del mercado. Segunda, reacción de por lo menos 2 toques. Acá tenemos incluso 3 toques. Luego el precio rompió la zona. Acá ya tendríamos mi primera reacción positiva. Bien. Continuamos entonces. Continuamos. Por acá podemos identificar una zona de 1, 2 toques. Bien, marcamos. Esto es para ver si funciona o no funciona. Luego tengo el rompimiento de la estructura por acá. El precio rompió a la baja. Cuando el precio a partir de este rompimiento regresó a la zona, tuvo que haber reaccionado. Bien, acá, pero no reaccionó. Tendríamos la primera perdida, por así decirlo, la primera entrada perdida, acá negativa. El precio subió. Ojo que todavía yo acá tengo una zona de 1, 2 y rompimiento. Se me están cumpliendo el primero, el segundo y la tercera condición. Esta zona todavía sigue siendo válida. Bien, yo por acá esta zona la tengo que mantener y tengo que esperar nuevamente a que el mercado vuelva a romper la zona. Incluso aquí la rompió con un patrón de doble vela que se me estaría cumpliendo en la cuarta condición. Así que esta zona sigue siendo válida. Y acá más adelante el precio la vuelve a respetar nuevamente. Bien, entonces ya tenemos 2 a 1. Podemos seguir continuando y buscar nuevas zonas de reacción. Por acá yo tengo un mínimo. Lo acompaño nuevamente. Tengo un segundo mínimo que respetó la zona. Luego viene un rompimiento de la estructura, pero el precio nunca llegó a la zona. Se desplomó un poquito más abajo. Bien, acá entonces no hubo entrada, no se pudo hacer nada. Bien, seguimos bajando por acá. Para la persona que me estuvo preguntando que si por la parte de arriba funcionaba la entrada, vamos a ver por acá. Pasa que por la parte de arriba tú no vas a conseguir un rompimiento de la estructura. Pero por ejemplo, acá en este caso tienes un toque, 2 toques y más adelante ya esto sería una zona válida y más adelante el precio te reacciona a la baja incluso 4 veces. Si tú puedes ver, acá tengo una vez de reacción, segunda vez de reacción, tercera vez de reacción, cuarta vez de reacción. Bien, así que el precio acá en este momento reaccionó bastante bien. Pero yo no tengo las condiciones necesarias, solamente tengo 2 condiciones. Tendría estructura del mercado, tenía reacción de por lo menos 2 toques, pero no tengo un rompimiento y no tengo un patrón de doble vela. Así que estas entradas yo pude haber entrado, si yo hubiese querido, por las reacciones que tuvo el precio anteriormente. Sin embargo, acá en esta zona no hubo un patrón de doble vela ni rompimiento de la estructura. Pero supongamos que acá en esta zona no entramos porque no se cumplieron 3 de las 4 condiciones que ya tenemos. Bien, entonces continuamos viendo qué tenemos por acá. Veo que el precio sí me está dejando esta zona de reacción. Ojo, esto es una zona de reacción, obviamente, porque el precio varias veces ha reaccionado a esta zona. Pero no se cumplieron las condiciones, repito nuevamente, como para poder haber ingresado en esta zona. Pero esta zona sigue siendo una zona de reacción. O sea, las 2 primeras condiciones, estructura del mercado y zona de reacción, se están cumpliendo acá. Por ese motivo yo tengo que seguir manteniendo esta zona como una zona de reacción del precio.
Acá en este lado, cuando el precio rompió hacia la alza, no entré. ¿Por qué? Porque no tenía rompimiento de estructura ni patrón de doble vela en esta zona. Sin embargo, más adelante yo puedo ver que el precio me hizo un patrón de doble vela. Acá, en este patrón de doble vela, ya se estaría cumpliendo la cuarta y la tercera condición. ¿Por qué? Porque el precio me hizo un rompimiento de la zona que yo ya tengo identificada y me hizo un patrón de doble vela. Es decir, que en este momento, cuando el precio regresó a la zona, yo pude haber ingresado acá, pero no reaccionó. Es decir, tengo otra pérdida por acá. Bien, acá esto fue una pérdida. El precio se mantiene por arriba de la zona y por acá vuelve a romper nuevamente la zona. La vuelve a romper con un patrón de doble vela y hace el rompimiento de estructura. Yo ya tengo mi zona de reacción y tengo estructura del mercado identificada. ¿Qué pasa cuando el precio vuelve a regresar a la zona acá? Respeta. Una vez, dos veces. Bien. Acá fueron dos entradas positivas. Ahora vamos a sacar la cuenta de cuántas positivas y cuántas negativas tengo. Teniendo en cuenta que cuando nosotros ingresamos y perdemos una entrada, solamente vamos a perder 3 velitas de stop loss. Es lo que le vamos a dar al mercado. Y cuando nosotros ganamos, el spike es mucho más grande que 3 velitas de stop loss. Por ejemplo, si tú inviertes y en 3 velas se te pierde un capital de $3, cuando tú cazas un spike, el spike por lo menos es de 6 o de $7. A veces te da mucho más. Bien. Pero supongamos que te da $6, que te dé el doble de lo que tú estás perdiendo. Entonces acá tienes tú una zona de reacción, una segunda zona de reacción. Y podemos ver que el precio nuevamente en la parte de abajo hace... Nosotros tenemos ya identificado esta zona como una zona de reacción, que fue donde el precio comenzó a retroceder. Esto sería una zona de reacción. Yo ya la identifico por acá. Y espero a que el precio rompa esta zona de reacción, pero que se cumplan más condiciones. Bien, entonces yo tengo una zona de reacción y de estructura del mercado. Bien, por acá sigo moviendo hasta buscar un segundo toque de la zona. Bien, por acá yo tengo un segundo toque de la zona. Ahora faltaría que el precio haga un rompimiento de la estructura y en el caso que sea posible me deje un patrón de doble vela en el rompimiento. Bien, ¿qué pasa por acá? El precio hace el rompimiento de la estructura en este punto y me deja el patrón de doble vela, pero me lo deja probablemente una vela más abajo que la zona que yo tengo identificada. Acá puede ser que esta zona hubiese ingresado en esta zona o capaz que no. ¿Por qué? Porque el patrón de doble vela estuvo un poquito más abajo de la zona de reacción. Bien, pero vamos a ponerla positiva porque se dio bastante bien en esta zona. Bien, entonces ya tengo otra entrada por acá positiva y seguimos viendo por acá la estructura del mercado. Puedo ver que esta es una zona de reacción, ya la puedo identificar y tengo que darle seguimiento hasta conseguirme un segundo toque como una zona de reacción. Bien, entonces por acá yo también puedo identificar que tengo una zona de reacción porque a partir de acá el precio me hizo un impulso. Ahora voy a esperar que el precio, acá ya tengo un toque, dos toques, voy a esperar que el precio me realice el rompimiento de la estructura de esta zona para yo poder ingresar. Más adelante el precio me hace el rompimiento de la estructura, me habilita esta zona cumpliéndose todas las condiciones porque tiene estructura del mercado, tiene dos toques, tiene un rompimiento y tiene una doble vela en la zona del rompimiento. ¿Y qué pasa más adelante? Cuando realiza el patrón de doble vela, el precio reacciona bastante bien. Bien. Entonces, acá en este lado yo ya tenía una zona, pero más adelante esa condición no se cumple. ¿Por qué? Porque el precio no reaccionó dentro de la zona, sino reaccionó más abajo. Por ese motivo ya esta zona la descarto. Tengo que buscar siempre reacciones del precio en la misma zona. Bien, entonces acá ya tenemos... bien, esta me parece igual que está muy abajo, sin embargo reaccionó el patrón de doble vela, pero se encuentra muy abajo de la zona de reacción. Esta la voy a descartar. Esta la vamos a descartar, le vamos a colocar... Bueno, no ingresamos a la operativa, no le voy a poner cruz porque no se perdió ni se ganó. Fue una entrada que no se tomó. Hasta el momento, ¿qué llevamos por acá? A ver, tenemos una ganada, una perdida. 2 ganadas, una perdida. Una segunda perdida, serían 2 y 2. Por acá tenemos 3 ganadas, 2 perdidas. 4 ganadas, 2 perdidas. 5 ganadas, 2 perdidas. A ver más adelante. Creo que no tenemos más. Bueno, vamos a seguir investigando un poquito por acá. El precio acá en esta zona, como les dije, fue una zona de impulso. El precio no me hizo 2 toques como para yo poder haber ingresado en la zona. Así que no tengo una zona de reacción. Vamos a buscar acá en esta acumulación del precio. Bien, por acá yo tengo en la parte superior, como lo habíamos hablado, el precio me respetó bastante bien. Acá tengo un toque, 2 toques, el tercer toque respetó bastante bien, pero no tengo rompimiento de estructura y no tengo un patrón de vela como para yo poder ingresar. Este rompimiento de la estructura en los crash muy pocas veces los vamos a tener. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ejecutar acciones de venta, más no de compra. Si nosotros estuviésemos en los boom, allí sí pudiésemos buscar rompimientos hacia la alza. Pero como necesitamos rompimientos a la baja porque estamos cazando spike de los crash y los spike son
hacia la tendencia bajista, entonces los rompimientos tienen que ser a la baja. Bien, entonces buscamos por acá zonas de reacción y buscamos un rompimiento de la estructura. Por acá tengo una zona de reacción, una segunda zona de reacción. Entonces ya esta zona es válida para mí para yo poder buscar o cazar algún spike. Ahora tengo que esperar que el precio me rompa esta zona. Bien, puedo observar que acá más adelante el precio me hizo un rompimiento de la estructura y cuando el precio regresa a la zona, acá en este spike pequeñito, reacciona bastante bien. ¿Por qué reacciona? Porque yo acá tengo un toque de la estructura del mercado. Tengo un segundo toque y un tercer toque. Cuando el precio rompe esta zona y regresa a la zona, ahí va a reaccionar. Acá se me cumplen tres condiciones: estructura del mercado, zona de reacción por lo menos de 2 toques, acá tengo 3 toques, o 4 toques si considero este como un toque, y me faltaría el patrón de vela, pero cumpliéndose 3 condiciones ya con eso es suficiente. Bien, ahora por acá nuevamente tengo este momento del precio que me realiza 1, 2, 3. Por acá es una zona válida. Ahora yo tengo que esperar que el precio me rompa esa zona y que lo utilice como soporte para poder reaccionar. Bien, por acá yo tengo que el precio rompió la zona. Acá en este momento el precio rompió la zona, sin embargo no llegó. Ah, bien, me faltó por acá colocarle a esta entrada que fue positiva. Acá el precio no llegó a la zona. El precio se detuvo un poquito más abajo. ¿Y por qué se detuvo más abajo? Porque el patrón de doble vela estaba más abajo. Por eso es que este patrón es muy importante. Y me gusta mucho más cuando se da dentro de la zona. Cuando se da por fuera, a mí ya me da desconfianza. No ingreso. Pero si se da dentro de la zona, allí pudiese ingresar. Bien. Entonces, por acá continuamos observando el mercado. Por acá tengo una zona de reacción. Acá tengo 1, 2. Esto ya entraría como una zona válida y espero que el precio me rompa la zona y pueda ingresar cuando el precio regrese a la zona. Cuando ingresó a la zona, acá después del rompimiento de la estructura, acá en este momento rompió la estructura, regresó a la zona y reaccionó a la baja. Bien, acá nuevamente se cumplen las 4 condiciones. ¿Por qué? Porque yo tengo impulso, un nuevo impulso a la zona. Por acá el precio me hace un tercer toque dentro de la zona. Esta zona ya es válida para mí. Con 2 toques ya es válida, pero acá me dio un tercer toque la zona. Espero que el precio me haga un rompimiento de la estructura. Acá más adelante me hizo un rompimiento con un patrón de doble vela y sin pensarlo, cuando el precio llega a la zona, yo ingreso y reacciona a favor. Bien, allí tendríamos otra operativa más ganada. Quiero saber si entendieron la estrategia. A ver, vas a seguir bajando, estoy en C500. A ver, quiero saber si están entendiendo la estrategia y si les parece que es rentable o no. Para mí es súper rentable y la voy a comenzar a aplicar. Esto yo ya lo había visto, pero tenía como objetivo enseñárselos a ustedes. Yo ya había visto más o menos la acción del precio, pero quería demostrarles cómo podemos nosotros aplicarlo en una estrategia o en modo de una estrategia para que ustedes puedan aprender primero a buscar acciones de precio. ¿Dónde están las acciones de precio? En las zonas donde hay más toques del mercado. Y de esa manera es que nosotros podemos cazar spike, pero le podemos agregar algunas condiciones que se dan normalmente en el mercado y de esa manera nosotros podemos hacer que el trading de caza de spike sea rentable, colocarlo a nuestro favor. Bien, solo aplica para el Crash 300, puede aplicar para el Boom 300 también, solamente hay que aplicarlo, darle un seguimiento de la manera como yo lo hice o de la manera como yo lo acabo de hacer en este momento y de esa manera te vas a dar cuenta si funciona o no funciona, pero créeme que esta estrategia funciona para todos los índices, solo que en los Crash 500 y 1000 yo lo aplico o lo aplicaría en 5 minutos y en Crash y 300 y Boom 300 lo aplico en 1 minuto. Bien.